Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 14. Givers Gain, capítulo 2. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Frank Ferker desde Washington, D.C., acompañado vía telefónica el día de hoy por el presidente y fundador de BNI, el Dr. Ivan Misner, desde Vancouver, Columbia Británica. ¿Cómo estás hoy, Ivan? Si me fuera mejor, Frank, sería ilegal. No sé cuánto mejor tendría que ser o qué implicaría, así que dejaré eso en paz. Sabes, me preguntaba, tantos años atrás, en 1985, ¿te imaginabas que BNI llegaría a tener el tamaño y alcance que tiene hoy? Quisiera contarles que tuve la visión de una organización internacional con casi 5,000 capítulos en 3 docenas de países alrededor del mundo. Pero la verdad es que buscaba referencias para mi práctica de consultoría y para ayudar a algunos amigos y socios comerciales. Así es como empezó la organización. Creo que es un excelente medio para lo que quería hablar hoy, que es el capítulo 2 del libro Givers Gain. Para los oyentes y miembros de BNI que escuchan este podcast, Givers Gain o Ganar Dando, la historia de BNI, se entrega gratuitamente a todos los miembros de BNI durante la capacitación Programa de Éxito para Miembros. Tiene diferentes nombres en cada país, pero generalmente se trata de una capacitación de orientación y una capacitación para nuevos miembros. Todos los miembros que asisten a dicha capacitación reciben una copia gratuita de este libro. Si no recibiste una copia y llevas algunos años siendo miembro, puede que esa sea la razón. Empezamos a distribuirlo en 2005 o 2004 en Estados Unidos y en algunos países este mismo año 2007. Si vuelves a la capacitación del Programa de Éxito para Miembros, recibirás una copia del libro. Me gustaría hablar hoy sobre el capítulo 2, si podemos, Frank, que trata sobre cómo empezó el primer capítulo. El capítulo 1 ya lo hablamos en un podcast anterior y el capítulo 2 trata sobre cómo empezó el primer grupo. Todo empezó porque era consultor de gestión. Mi doctorado es en comportamiento organizacional. Trabajaba con empresas en la contratación, capacitación, evaluación de empleados y procedimientos de políticas personales. Este tipo de cosas. Tenía un cliente importante que debía renovar su contrato y de repente me encontré con un contrato muy grande que no se renovaba y una importante fuente de ingresos perdida. Buscaba maneras de generar más negocio con bastante rapidez. Conseguí la mayor parte de mi negocio a través de charlas en el llamado circuito de pollos de goma, esta serie de cenas aburridas que políticos y empresarios suelen atender sin mucho sentido. La cuestión es que quería crear algo un poco más estructurado en el proceso, y tenía que hacerlo muy rápido. Me senté e intenté crear algo que me pareciera organizado, estructurado y con responsabilidad, porque eso es importante, pero que a la vez tuviera cierta flexibilidad y se centrara en cultivar amistades. Así fue como formamos el primer grupo. Literalmente nos sentamos juntos frente a una máquina de escribir eléctrica IBM y escribimos la agenda. ¿Puedes creerlo, Frank? Probablemente seas demasiado joven para recordar la máquina de escribir eléctrica IBM. No, los recuerdo muy bien. Tenían esa bolita en el medio. En aquel entonces escribía al estilo Columbus. ¿Sabes qué es eso? No, ni idea. Es buscar y descubrir. Escribí esta agenda y la fotocopié, y ese era el único material que teníamos. Hasta la fecha, muchos miembros no lo saben, pero tenemos un conjunto de 900 páginas de manuales para directores de BNI. Claro, los equipos de liderazgo reciben docenas de páginas. En aquel entonces, era una agenda de una sola página. Realmente creé un grupo basado en la idea del beneficio mutuo. El concepto de que nuestro primer deber sería ayudar a los demás en el grupo, y al hacerlo, ellos nos ayudarían. Eso fue lo que llevó a la frase Givers Gain en BNI, ganar dando.
Y, por supuesto, es el nombre del libro. Lo que me encanta de esta filosofía de ganar dando, Giver's Gain, es que está muy arraigada en toda la organización. Se entiende y reconoce en capítulos muy buenos de todo el mundo. Nos reunimos y empezamos a probar ideas sobre cómo dirigir reuniones efectivas. Debo decirles que el programa que existe hoy es sustancialmente diferente al de hace 15 o 20 años. Aprendimos a base de ensayo y error. Algunas de las primeras personas que asistieron a la primera reunión, éramos unas 12, siguen en BNI. Carolyn Denny, contadora, lleva más de 22 años como miembro. Ha sido miembro aproximadamente desde 1985. Ha cambiado de capítulo a medida que se ha trasladado su consultorio. Lee Shipman, agente de seguros, sigue formando parte de la junta asesora. Mike Ryan, planificador financiero, sigue en el mismo capítulo. ¿Te imaginas, Frank, asistiendo a una reunión durante más de 20 años en el mismo capítulo? Eso es increíble, es realmente asombroso. De verdad que sí. Se han convertido en muy buenos amigos y en miembros y participantes destacados de la organización. Llevan más de 20 años involucrados en BNI. Hay algo en el libro que mucha gente desconoce. Cuando la organización empezó, nuestro nombre no era BNI, era The Network. Aprendimos desde el principio que The Network no es una marca registrada. Intentamos obtenerla, pero no pudimos. Cuando empezamos, esto está en el libro, cuando empezamos The Network, era una filial de AIM Consulting. El logotipo de la red era, de hecho, mi empresa de consultoría, ya que estaba vinculada a ella. Eso se eliminó pronto e intentamos obtener una marca registrada para The Network, pero no pudimos. Eso nos llevó al nombre BNI, que era más registrable. Empezamos la primera etapa en enero de 1985 en Arcadia, California, y la organización que ven hoy es una consecuencia de la organización de 1985. Creo que lo que se ha mantenido desde el primer día ha sido la importancia del sistema, la importancia de la estructura, la responsabilidad y la amistad. Otra cosa que estaba presente en el primer grupo y que sigue vigente es la idea de trabajar con esferas de contacto. Creo que, en gran medida, BNI partió de una gran esfera de contactos. La mía. Contaba con personas que me ayudaron en mi consultoría y a quienes me refería en términos de relaciones simbióticas. Toda la organización es, en realidad, una consecuencia del concepto de profesiones empresariales que tienen esa relación simbiótica. Creo que es una de las maneras más fáciles de desarrollar capítulos hoy en día y de hacerlo en torno al concepto de esferas de contacto. Cuando dices esferas de contacto, ¿te refieres a las mismas ideas que a los equipos de poder o a ciertas ocupaciones que tienen afiliaciones naturales? Sabes, creo que sería un gran podcast más adelante hablar sobre la diferencia entre los equipos de poder y las esferas de contacto, porque son círculos concéntricos entre sí. La esfera de contacto es un grupo de profesionales empresariales que tienen una relación simbiótica. El equipo de poder son las profesiones con las que realmente se tiene conexión. Así que hablar de los posibles socios estratégicos y luego de los socios estratégicos reales podría ser una forma de describirlo. Creo que deberíamos dedicarle un podcast aparte porque es importante hablar de ello. En fin, lo que no me di cuenta al empezar BNI fue que esto crecería muchísimo. Y la próxima vez que hable del capítulo 3, les contaré un poco sobre cómo creció tan rápido, casi como un cuento de hadas. Estaba a punto de dispararme al cielo, pero en ese momento no tenía idea. Justo esta semana, en 2007, creo que es un episodio excelente para hablar porque hemos superado los 100,000 miembros en la organización. Así que un gran aplauso para los miembros de todo el mundo. Actualmente, en 2007, contamos con unos 4,830 capítulos en más de 3 docenas de países. Y por primera vez tenemos más de 100,000 miembros. Debo decirles que, en 1985, no tenía idea de lo grande que llegaría a ser esta organización. Creo que me llevó un par de años comprender lo que era posible. Me gusta hablar de esto aquí en el podcast porque a veces los miembros solo ven la punta del iceberg, solo ven lo que sucede dentro de su capítulo. Pero esta es una organización verdaderamente global. Sin duda debes ser felicitado por el éxito que ha tenido la organización y es obvio que solo significa que realmente atrapaste un rayo en una botella y se te ocurrió una idea cuyo momento había llegado y la estructura y la responsabilidad y todo lo demás de lo que has estado hablando que hace que BNI sea diferente de otras organizaciones de networking y que ha contribuido al crecimiento y al éxito. ¿Sabes algo que no está en el libro y que podemos tocar si no te importa? Creo que es muy importante. Dices que atrapé una luz en la botella.
Pero la verdad es que, en realidad, me lancé y la agarré. No lo vi venir. Sé que suena loco, pero en aquel entonces pensaba que era el único que tenía este problema con las referencias. Pensé que todos los demás ya lo tenían claro, sabían cómo generar referencias. Creé un sistema de referencias que se ajustaba a mi personalidad, de responsabilidad y desarrollo de amistades. Así que lo diseñé a mi imagen y semejanza, y pensé que sería un buen grupo de networking. Se basó en prueba y error. Descubrí que muy poca gente entiende todo esto del desarrollo de referencias, porque no lo enseñamos en la universidad. Ni las empresas lo enseñan, ni lo capacitan. Creo que la idea resuena en tanta gente, porque realmente necesitan construir su negocio a través de referencias, y nadie más lo ha captado como nosotros. Increíble. Bueno, eso es todo en el podcast de esta semana. Para el Dr. Ivan Misner, soy Frank Ferker. Nos vemos la próxima semana en el podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español. Una producción para Business Network International. Grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados. BNI México 2017.